En este video vamos a ver cómo identificar y resolver un problema común que se presenta en las heladeras. Cuando la heladera no enciende o no arranca, el dispositivo que puede fallar es este que están viendo en pantalla, es el termostato. Funciona como un interruptor, es el encargado de encender y apagar el motor, el compresor de la heladera, cuando llega a cierta temperatura. Puede fallar de dos formas, como en este caso, que la heladera no arranca o la heladera continuamente está encendida. Esos son los dos casos posibles que puede dar el termostato. Este modelo de termostato tiene varias conexiones. Las que hay que unir para probarlo es el cable negro con el marrón. Obviamente esto hay que hacerlo con la heladera desconectada de la corriente eléctrica. Acá les dejo un esquema ilustrativo simplificado de este modelo de termostato y cuáles son los conectores que funcionan como interruptor del compresor o motor de la heladera. Este es otro esquema de otro termostato que tiene dos conectores y es mucho más fácil entenderlo y hacer esta prueba. Primero desconectar la heladera de la corriente eléctrica y luego sacar este conector, el marrón, y luego el negro. Y estos dos cables los vamos a unir para hacer la prueba. Ahora voy a pasar al sonido original del video. Como no podemos unirlo así de esta forma, agarramos un cable, ponemos ahí y acá lo introducimos acá. Una vez que lo tenemos ahí, lo que hay que hacer es enchufar la heladera a ver si funciona. Bueno, como podemos ver, el dispositivo está dañado. Es el culpable de que la heladera no encendiera. Así que hay que cambiarlo, comprar otro nuevo, el mismo modelo y listo. Voy a desenchufar la heladera. Esto hay que hacerlo con la heladera obviamente desenchufada, sin corriente, y que esto no toque nada del chasis, ¿sí? Bueno, sacamos todo. Lo que se podría hacer es sacar una foto antes de hacer el cambio del dispositivo, ¿sí? Yo ya compré este, ¿sí? Es el mismo, viene con este accesorio que no nos va a servir, este no lo trae, así que lo sacamos. Este iría acá. El blanco, este blanco va acá. Después teníamos este va acá. Y acá, como verán, este venía con este. Tiene una doble clavija, entonces no pasa nada. Ponemos acá, así, así. Ahí está. Y ya estamos. Ahora vamos a sacar la parte esa de acá al fondo y un tornillito.
Bueno, este ya no sirve más, ¿sí? Así que lo descartamos. Lo voy a poner acá. Vamos a probar que funcione todo bien, que arranque la heladera. Voy a enchufar la heladera. Hay que acomodar bien el sensor, ¿sí? Distribuirlo bien como estaba, poner todo como estaba y ya tenemos todo, terminado, ¿sí? Voy a desenchufar la heladera nuevamente para poder acomodar e instalar todo como estaba. Saqué el plástico que rodea esto y después al nuevo hay que hacerle este rulito para que tome bien la temperatura del frío.
Voy otra vez a enchufar la heladera, a ver si quedó todo bien. Ahí estamos. Perfecto. Acerca un poquito acá. Lo dejamos ahí en esta temperatura. La mitad y listo. Trabajo terminado.